La fama. Eso que todos los artistas, sin importar la disciplina, buscan alcanzar. Algunos la consideran un destino inevitable. Otros hacen como que no les importa, pero aún así gozan de sus beneficios. Caprichosa, impredecible y tan desleal que es capaz de convertir a cualquiera en un mito o en una parodia de sí mismo en cuestión de minutos. Y si no me creen a mí, créanle a Andrés Calamaro. Calamaro es sin dudas uno de los músicos más amados no solo en la Argentina sino también en varias partes del mundo. Alcanzó su pico máximo de popularidad en alta sociedad, pero le sintió tan mal que se hartó de eso y se encerró a hacer un disco tan genial y tan demente que cambiaría la forma de grabar álbumes para siempre, yendo en contra de toda la industria musical, pero que también le valdría una depresión galopante y una crisis existencial que casi logra destruirlo. Por supuesto, me estoy refiriendo a El Salmón. Por eso hoy, en Arrogante Rock, pará. Antes de seguir, te pido que si no estás suscrito, te suscribas, que es gratis. Y si podés ponerle like al video. Y si podés comentar, comentá. Aguante Calamaro, cómo me gusta el salmón o lo que quiera, pero comentá. Ahora sí, hoy, en Arrogante Rock, el ascenso, la caída y el regreso de Andrés Calamaro. ¡Dale! Como dijo el mismo Calamaro, esta parte de su carrera es como una historia de 10 en 10. En 1986 se había ido de los abuelos de la nada. Se estableció en España debido a que se sentía acorralado por la alta inflación del país por aquel entonces y formó Los Rodríguez junto a Ariel Roth, Julián Infante y Daniel Zamora. Con álbumes como Sin Documentos, Disco Pirata, Palabras Más, Palabras Menos, Los Rodríguez se había vuelto un fenómeno tanto en Argentina como en el viejo continente. Pero debido a diversas diferencias entre Roth y Calamaro, el grupo se disolvió en 1996. Y ahí Calamaro decidió que volvería a ser solista. Ya había editado 4 discos en solitario: Hotel Calamaro, Vida Cruel, Por Mirarte y Nadie Sale Vivo de Aquí. Pero este era un nuevo Calamaro, uno que iba a ir más allá de los parámetros normales y que además iba a llenar el lugar de solista que en ese momento estaba vacante en el rock nacional, ya que Charlie estaba compenetrado en el concepto Say No More, Fito se había convertido en un fenómeno pop y Spinetta había vuelto a la onda Power Trio con Los Socios del Desierto. La gestación de Alta Sociedad comienza en la última gira de Los Rodríguez, la cual hicieron junto a Joaquín Sabina. Calamaro se había alquilado un estudio y se puso a tocar y a componer con todos los instrumentos que había. Una vez en Buenos Aires, se compró esos mismos equipos, se instaló un estudio en su casa, algo que se transformaría en su marca personal hasta el día de hoy, y se pone a componer algunos temas. Lo llama el legendario productor Mario Breuer y le muestra Flaca. Breuer cuenta que cuando escuchó esa canción, lo único que podía pensar es que eso iba a ser un éxito absoluto. Inmediatamente después de eso, llama a Joe Blany, productor de Clicks Modernos, y lo convence para que grabe el disco. Calamaro le dio a Blany vía libre para hacer lo que quisiera, que elija el estudio, los equipos y los músicos. Y Blany no se anduvo con chiquitas. Llamó a Charlie Drayton y Chuck Rainey para el bajo, a Hugh McCracken y Mark Ribot para las guitarras y a Steve Jordan para la batería. Básicamente, los mejores músicos del mundo en ese momento, quienes habían grabado con Keith Richards, Tom Waits y Aretha Franklin. Y el estudio elegido era un galpón en New Jersey que contenía los equipos e instrumentos con los que grababa John Lennon. Ese disco también es el inicio de la etapa autoexigente de Calamaro, ya que los músicos solo estaban contratados por 6 días, o sea que el tiempo era limitado, pero sin descansar ni de día ni de noche lo tuvieron listo en 5. Finalmente, el 9 de septiembre de 1997 sale oficialmente Alta Sociedad, con una tapa muy bobdilanesca, porque miren esa foto, con ese pelo, esos lentes, esa mirada y esa pose, ¿me van a decir que no? Y que contenía canciones como la ya mencionada Flaca, Crímenes Perfectos, Me Arde y demás, que no solo se volvieron importantes en la carrera de Calamaro, sino que también se transformaron en hits del rock nacional y la música en general, diría también, Alta Sociedad fue realmente un éxito, y con más de 700.000 copias vendidas se convirtió en el segundo disco más vendido de la historia de la Argentina, solo por debajo del Amor Después del Amor, que vendió 1 millón. Además, le permitió a Calamaro consagrarse como uno de los mejores músicos y cantautores de Latinoamérica,
También le permitió llenar estadios en Argentina y en España, y hasta le abrió el mismísimo Bob Dylan. Definitivamente estaba en el mejor momento de su carrera. Ganaba más dinero, tenía mejores contratos, muchas mujeres y grandes conciertos. Pero a lo lejos se veía que tanta exposición comenzaba a generarle una cierta incomodidad y que la fama no era tan dulce como parecía al principio. En 1998, terminando la gira de Alta Sociedad, Calamaro le concede una entrevista en Madrid al periodista Martín Pérez para el diario Página 12. En dicha entrevista no paraba de hacer chistes y referencias a su propia vida, de que si seguía vivo este sería el disco que iba a seguir escuchando, de que el punto glorioso para su próximo álbum sería suicidarse y que luego de algunos discos iba a desaparecer como Bob Dylan luego de su accidente de moto. Sobre el final de la entrevista, Pérez le pregunta por su próximo trabajo y por su vida, a lo que Calamaro respondió: se sabe, el superéxito, especialmente en el rock, tiene su amenaza implícita. Esta respuesta quizás fue una señal de que ya estaba cansado de la fama que él mismo se había generado y de que había que ver cuánto iban a aguantar él y su cordura arriba de la cima del estrellato. Para analizar la etapa post-Alta Sociedad hay que hablar de su siguiente disco, Honestidad Brutal, lanzado en 1999, y saber dos datos claves acerca de esto. El primero es que el disco tiene nada más ni nada menos que 37 canciones, y el segundo, que Calamaro no paraba de tocar, viajaba por todo el mundo dando shows y grabando sin descanso alguno. A todo esto hay que sumarle que se estaba separando de su esposa y que había tenido una pelea mediática muy fuerte con Charly García. Se había vuelto ingobernable. Incluso su manager de ese momento, Olga Castreño, de tan mal que lo veía, un día se atrevió a preguntarle si se iba a matar. Definitivamente había tocado fondo. Pero Andrés decidió sobrellevar esta crisis de la única manera que conocía, componiendo y grabando. Y algo que comenzó como solo hacer música y escribir canciones que no se sabía si algún día iban a ver la luz, se terminó convirtiendo en la idea para su nuevo trabajo. Para ello, Calamaro recordó que para fin de año en España salían unas ediciones especiales como las 101 mejores canciones del pop español, que eran muy baratos y rentables. Entonces se le ocurrió hacer algo así, pero con música original. Había dejado de darle notas a la prensa, había dejado de dar shows. Su único anhelo, a partir de ahora, sería convertir esto que tan solo parecía un sueño de locura en una realidad factible. Para darle inicio a este nuevo proyecto decidió montar un estudio casero al que denominó Deep Camboya, en homenaje al personaje de Marlon Brandon en la película Apocalipsis Now. Este estudio tuvo dos locaciones, la primera en un apart hotel en la calle Suipacha y el segundo en un departamento en Pacheco de Melo. De Suipacha lo echaron por romper una ventana con un teclado volador, y en Pacheco de Melo también tendría problemas con los vecinos, con visitas de la policía incluidas casi a diario. A esta aventura demencial se le sumaron varios amigos, principalmente Marcelo Cuinos Cornic, Andy Chango, a veces iba Papo y el escritor Jorge La Rosa, a quien Calamaro llamó para que escribiera un par de canciones y que junto a él y Skornik se convirtieron en los autores de la poética del disco, llamándose a sí mismos los poetas de la zurda. No dormían, no comían, pasaban días sin bañarse, sin afeitarse. A lo único que se dedicaban era a componer, escribir letras y grabar, todo al mismo tiempo. Se habían fabricado una especie de embajada autónoma del rock, donde las drogas no eran un problema, ya que el dinero era interminable, y donde también disfrutaban, por supuesto, de buena compañía femenina. Los equipos que usaron eran portaestudios de 4 canales, los cuales no soportaban la cantidad de instrumentos y se rompían. La manager de Calamaro tenía que llamar a los dueños de las casas de música, aunque fueran las 3 de la mañana, para conseguir más de esos aparatos, que eran muy difíciles de hallar debido a que ya existía la grabación digital. Pero él los compraba, los destruía y seguía con su camino. El resultado de estas interminables maratones de composición fueron más de 400 canciones. Luego, Calamaro se iría a Madrid, donde estaría 3 meses con una mochila y viviendo en casas de distintos amigos, esperando a que le den estudio para terminar el disco. El 24 de octubre del año 2000 llegaría lo que Calamaro define como el fin de la pesadilla, y esa pesadilla se terminó llamando El Salmón. El Salmón es un disco totalmente antiindustria. Cuenta con 103 canciones, 80 totalmente nuevas y una veintena de covers. Dura casi 5 horas
siendo el disco de habla hispana más largo de la historia. Se grabó de forma totalmente casera, con equipos rudimentarios y un audio de bajísima calidad. Casi no tuvo ni prensa ni difusión, salvo algunas entrevistas, y nunca se presentó en vivo. Además, este disco coincide con la creación de Napster, que fue la primera plataforma de piratería digital de música del mundo, creada por dos universitarios yanquis que se pasaban música a través de computadoras con personas de todo el mundo, y así podían crear sus propios CDs y obtener música de manera gratuita. Napster casi logra destruir a toda la industria musical a nivel mundial, ya que una gran parte del mercado dejó de comprar discos, ¿no? Esta información quizás haya llegado a manos de Calamaro y, lejos de horrorizarse y ponerse en contra, abrió su propio sitio de internet al cual llamó Radio Salmón Vaticano, donde no solo publicaba de manera gratuita los temas que quedaron afuera del corte original del Salmón, sino también canciones que compuso después de ese disco. Experimentos funk, reggae, electrónica y hasta covers de Bee Gees, Invisible, Manal, Tom Waits y Chuck Berry. Porque el Salmón no era un disco para hacer guita ni para romper récords en los rankings, no, era una declaración de guerra contra la industria, un manifiesto de libertad y sentimentalismo. Se terminó transformando en un concepto de cómo hacer las cosas. Además, había nacido la cultura salmonera, que consistía en un grupo de fans que hacían celebraciones con una de las portaestudios con las que se grabó el disco, como si fueran un culto. También es un diario íntimo de un tipo que está pasando por su mejor momento creativo y por su peor momento personal, y que no sabía otra manera de contarse a alguien que no sea esta. Todos pensaron que no la contaba, pero aguantó y aguantó, y no solo siguió vivo, sino que dejó un legado que iba a durar para siempre. Pero las consecuencias igual estuvieron, Luego de todos estos sucesos, Calamaro decidió alejarse por un tiempo de la escena. Siguió componiendo algunas canciones, pero nada que tuviera que ver con sacar material nuevo o dar shows. Él mismo se había obligado a parar. Se fue a vivir a la sierra para rehabilitarse. Allí tenía un burro al que le daba de comer, se vestía todos los días con las mismas botas y camisa de leñador, o sea, se había vuelto un campirano más. Todo el mundo se preguntaba si alguna vez volvería a sacar un disco, o si volverían a verlo tocar en vivo de nuevo. En abril de 2005 se anunció el regreso de Andrés Calamaro. 2 shows en el Estadio Luna Park que serían la grabación en vivo de su nuevo disco, El Cantante, lanzado un año antes. Quienes lo acompañarían en este tan esperado regreso sería la Versuit, ya sin Cordera, adoptándolo en su sala de ensayo y siendo claves en esta etapa de readaptación en la vida de Andrés. Pero lo que se preguntaba a su entorno era si iba a haber gente, si alguien se acordaba de él, luego de casi 6 años de estar desaparecido. ¿Cómo lo iban a recibir? ¿Qué iban a decir? A la sorpresa de nadie, la gente no solo no se había olvidado, sino que se duplicaron. Los 2 shows se agotaron y Calamaro había vuelto para quedarse. De ese recordado regreso hasta la fecha sacó 5 álbumes de estudio y 5 en vivo. Colaboró con Los Palmeras y con C. Tangana. Siguió llenando estadios por todo el mundo y aprendió a componer sobrio. Todo esto siguiendo la metodología de grabar en su intimidad que aprendió en el Salmón. Andrés Calamaro logró tocar el cielo con las manos y abusó tanto de la fama que cayó en el abismo, pero logró salir para jurar nunca más volver. ¿Y qué quieren que les diga? Aguante Calamaro, vieja. ¿Te gustó el video? ¿Alguna vez entraste en una crisis parecida a la de Andrés? Dale like, suscríbete y dejale en los comentarios tu amor al Andrelo. Unite a este movimiento del rock nacional independiente. No seas careta y hasta el próximo envío. ¡Chau!